Bueno, siendo las 6:05 de la tarde, damos inicio oficial a nuestra charla. Un cordial saludo para todos nuestros asistentes. El día de hoy tenemos la charla de lectura e interpretación de gases arteriales. Nuestra ponente es la doctora Joana Suárez. Ella es médica especialista en cuidado crítico e intensivo. Actualmente labora en la Clínica Los Rosales y es docente universitaria adscrita a nuestra Universidad de las Américas, una docente quien es bien recordada por los estudiantes y le guardamos profundo afecto. Doctora, la verdad es que la introducción de esta charla el día de hoy teníamos un invitado especial, quien tan pronto recibió la invitación a la charla era quien quería realizar la introducción de la misma. Voy a proceder a mostrarle, pues él no nos pudo acompañar en vista de que se está desplazando hacia otra ciudad y en este momento se encuentra en un vehículo, por lo tanto no se pudo conectar con nosotros. Voy a proceder a mostrarle el mensaje que nos deja. Él es el doctor Álvaro Ardila Otero. Nos deja el siguiente mensaje. La doctora Joana Suárez Suaza es el mejor ejemplo de la renovación que la Academia Científica necesita. Persona de alta calidad humana y académica. Su perfil integral como docente y su gestión artística es un referente para todos. Es un honor escribir estas palabras. Doctora Suárez, siempre orgulloso de sus triunfos, un saludo. Álvaro Ardila Otero, médico especialista en medicina crítica y cuidados intensivos. Muchas Bueno, gracias. doctora, no siendo más, No, ya. le abrimos el espacio a usted. Adelante. Bueno, empezamos esta charla de una manera muy emotiva. Muchas gracias, doctor Juan, por transmitir ese mensaje tan especial y tan motivante. Un gran aprecio le tengo al doctor Ardila, quien es un excelente profesional y ser humano. La idea de esta charla es pues, que hablemos de gases arteriales. No es un laboratorio o paraclínico que tal vez los médicos en su parte pues, formativa no es algo con lo que tengan mucho contacto, pero es algo tremendo. Yo cuando hablo con mis estudiantes, les digo que los gases arteriales son como la carta del tarot del paciente, es como, para los que creen en eso, es el reflejo de tantas cosas que están pasando en el interior del paciente y les va a dar muchas pistas y muchas herramientas para que ustedes tomen decisiones basadas en los hallazgos y en la interpretación que ustedes hagan, muchachos. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta esto, que aprendan a interpretar los gases, que los pidan, porque les va a servir de mucho. Juan, no sé si se está viendo mi presentación. Pues ocurre que como presentamos la invitación, el mensaje del doctor Ardila dejó de presentar su pantalla. Le agradecería si nuevamente puede desactivarla y volver a activarla. Ok, doctora, le confirmo que en este momento estamos visualizando su pantalla sin ningún tipo de dificultad. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces la idea es hacer algo práctico, sin saltarnos los pasos importantes y pues que estos pasos les sirvan a ustedes para que en su rutina puedan hacer un muy buen uso de la información que dan los gases arteriales. Los gases arteriales son una muestra que se obtiene puncionando una arteria, y la arteria que más utilizamos es la arteria radial, aunque en teoría uno podría utilizar cualquier arteria del cuerpo para obtener una muestra de gases arteriales, teniendo en cuenta cuál de estos sitios es el que menos, digamos que, efectos colaterales o efectos adversos va a traer. Esta es como la correcta posición en la cual
Los gases arteriales deben ser obtenidos cuando se toman de una arteria radial. Usualmente la muñeca debe estar en una dorsiflexión, usualmente se pone un rollito por debajo de ella. La aguja en un ángulo aproximado de 45 grados se va introduciendo lentamente hasta que se punciona la arteria, que por sus características pulsátiles va a empezar a llenar y a correr el émbolo de la aguja, obteniendo una sangre que siempre va a ser de un color más claro y menos oscuro que la muestra venosa, ¿sí? Estos son unos guantes limpios y previo a este procedimiento se limpia con un hisopo, un hisopañil, el área que se va a puncionar. Entonces, como les decía, en teoría la muestra puede obtenerse de cualquier arteria, arteria radial, cubital, femoral, braquial, y en la unidad de cuidados intensivos, usualmente cuando tenemos un catéter permanente en la línea arterial para tener una medición constante de la presión arterial, solemos tomar la muestra de la línea arterial para no puncionar más a nuestro paciente. La punción radial es de especial importancia, ya que el arco palmar que irriga la mano permite que haya una irrigación colateral muy importante que está dada por la arteria ulnar. Una de las principales complicaciones, una de las temidas complicaciones de puncionar una arteria para obtener muestra de gases arteriales es generar en ella la aparición de un trombo o de un vasoespasmo. Entonces, si esta irrigación de la mano solamente dependiera de la arteria radial, sería muy riesgoso que ésta hiciera obstrucción o vasoespasmo, porque eso generaría isquemia de todas las estructuras distales a ellas. Entonces, la arteria ulnar nos permite dar una irrigación colateral en caso de que sobre la arteria radial llegara a ocurrir algún evento iniciado. Entonces, dentro de las complicaciones de una toma de gases arteriales, tenemos la isquemia por trombosis o por vasoespasmo. En pacientes con coagulopatía o anticoagulación, podemos tener hematomas y estos pueden llegar a crecer en tal magnitud que pueden llegar a generar un síndrome compartimental. En ocasiones, si posterior a la punción no hacemos una buena compresión, puede haber sangrado. Y si no cuidamos ese sitio de punción o si lo hacemos sobre una zona que ya probablemente esté infectada, pues vamos a predisponer al paciente que esta infección continúe y que las bacterias pueden inclusive traslocarse a la sangre. Las contraindicaciones para una toma de gases arteriales realmente son pocas, ¿sí? Las absolutas incluyen que hay isquemia ya en la extremidad que yo voy a puncionar para extraer la muestra y que predisponga a que esa isquemia empeore todavía más en el paciente, o que haya una infección en el sitio que voy a puncionar. Son contraindicaciones relativas que mi paciente esté cursando con una coagulopatía o que esté anticoagulado al momento de la muestra. Realmente lo que se recomienda es que si el paciente está coagulopático o anticoagulado, pues puncionarlo en la menor medida de lo posible y si es necesario, prolongar un poco más el tiempo que vamos a tener la compresión sobre la arteria posterior a la punción. Pero realmente son muy pocas las contraindicaciones para unos gases arteriales. Y tenemos que tener en cuenta que los gases arteriales no son la única muestra que podemos obtener para evaluar la presión arterial de oxígeno, la presión de CO2 o el pH de la sangre. También existen los gases venosos centrales, que son una toma de sangre, de muestra de sangre venosa a través de un catéter venoso central cuya punta o extremo está localizada usualmente a nivel de la vena cava superior. Pero pues de estos gases no vamos a hablar ahora, se utilizan principalmente en las unidades de cuidados intensivos, que es donde tenemos estos dispositivos. Vamos a hablar de los gases arteriales.
Entonces, una vez se toma la muestra, la que hace la toma de la muestra tiene que tener en cuenta y tiene que tener el dato exacto de la hemoglobina que tiene el paciente en su hemograma, de qué temperatura tiene al momento de la muestra, asegurarse que la FiO2, la fracción inspirada de oxígeno con la que se está tomando la muestra, o sea, la que está recibiendo el paciente, ojalá él haya estado con esa FiO2 al menos 15 o 20 minutos, ¿sí? Porque eso nos va a dar como una medida más objetiva de que los parámetros gasimétricos que encontremos son estrechamente relacionados con esa FiO2. Entonces, eso es como un parámetro a tener en cuenta. También al momento de la toma de los gases es muy importante que verifiquen qué saturación de oxígeno por pulso y oximetría tiene el paciente, porque como vamos a ver más adelante, cuando evaluemos la calidad de la muestra y para verificar si esa muestra realmente es arterial y no es venosa, necesitamos la saturación del paciente al momento de la toma, es una herramienta muy buena. Recuerden que las arterias siempre están muy cercanas a las venas y en ocasiones el personal encargado de tomar la muestra podría puncionar en lugar de la arteria, puncionar la vena, extraer la sangre e interpretar esa muestra inadecuadamente como arterial, siendo venosa, lo cual nos va a llevar a hacer intervenciones que tal vez el paciente no necesite. Entonces, cuando terapeuta, la jefe de enfermería o el médico, porque los médicos también pueden tomar gases arteriales. Cuando se extrae esa muestra, se lleva, algunas veces la máquina de gases está en el mismo servicio, ya sea urgencias, UCI, o hay veces debe desplazada la muestra hacia el laboratorio, y esta es como tal una máquina que analiza gases arteriales. Acá está la jeringuita con la muestra de sangre arterial. Esta máquina succiona la muestra y digamos que en este caso una enfermera introduce acá los datos del paciente, ¿sí? Introduce el nombre, la FiO2 que está recibiendo, la hemoglobina, la temperatura y la saturación, si se queda con ella en mente para el momento del análisis. Hay que tener en cuenta que la FiO2, hay que tener en cuenta que la FiO2 que mi paciente está recibiendo depende del dispositivo por el cual yo estoy administrándole oxígeno, y eso es importante porque si aplican una FiO2 incorrecta, es muy probable que al momento de interpretar los gases arteriales, funciones erróneas, ¿sí? Entonces, recordar que el aire que respiramos del ambiente tiene una distribución de gases que está formada en un 21% por oxígeno y un 79% por nitrógeno. De ahí sale que la fracción inspirada de oxígeno del aire ambiente es del 21%. ¿Listo? Pero entonces, si nuestro paciente tiene una cánula nasal, hay que tener en cuenta que por cada litro por minuto de oxígeno que yo le administro a mi paciente, va a ir subiendo la fracción de oxígeno. Aproximadamente una cánula nasal a 1 litro por minuto da una FiO2 del 24%, a 2 litros del 28%, a 3 litros aproximadamente del 32%, 4 litros del 36% y 5 litros podrían administrar una FiO2 cercana al 40%, aunque estos valores son aproximados y no exactos. Hay otros sistemas de alto flujo de oxigenación que sí administran una fracción inspirada exacta y en la cual pues nos podemos basar como para colocar la información en la máquina de gases, y es el sistema de Venturi, que consiste en esta máscara, este tubo corrugado, y acá en el extremo, dependiendo de la FiO2 que queramos administrar, vamos a introducir cualquiera de los dispositivos de diferente color.
Cada color corresponde a una FIO2 determinada. El que más FIO2 administra es el de color naranja, aunque vamos a ver que dependiendo de la empresa que distribuya este sistema, pues los colores y la FIO2 respectiva va a cambiar, pero usualmente va así: azul administra 24%, amarillo 28%, blanco 31%, verde 35%, rosado 40% y naranja 50%. Tenemos la máscara de no reinhalación. Pensamos muchos que la máscara de no reinhalación equivale a una FiO2 o a una fracción inspirada de oxígeno cercana al 100%, pero no es así, no es el 100%. Administrándolo con un flujo máximo de 15 litros por minuto, la fracción inspirada de oxígeno que alcanza la máscara de no reinhalación es del 90%, y a 10 litros sería aproximadamente entre un 60 a 70%. Entonces, esto es muy importante porque fallar en un solo detalle de estos e introducirlo mal en la máquina de gases, como les digo, puede hacer que haya una mala interpretación de los resultados. Entonces, ¿qué vamos a interpretar como tal en la tirilla de papel que va a extraer esta máquina de gases? De allí vamos a mirar la presión parcial de oxígeno o PO2, la presión parcial de CO2 o PCO2. Vamos a poder evaluar el pH de la sangre y así tener conclusiones acerca del estado ácido-base de mi paciente. Y esto es una condición crítica y muy importante para tomar decisiones acerca de la severidad de la patología con la que cursa mi paciente. Dependiendo de la máquina de gases, hay unas que arrojan, además de estos parámetros básicos, arrojan los niveles de lactato. Acuérdense que el lactato es un producto metabólico de las células cuando hacen glucólisis anaerobia. Y esto es un marcador muy importante porque nos habla de que cuando está aumentada su producción, probablemente las células de mi cuerpo están recibiendo una cantidad inadecuada de oxígeno, están hipoperfundidas y esto las está llevando a hacer glucólisis anaerobia. El lactato es un marcador de mortalidad de mis pacientes y entre más elevado está, mayor es el riesgo de que mi paciente se muera. Y es por esto que si en los gases puedo obtener el lactato, muchachos, pueden tener una opción muy buena para ustedes tomar una decisión pronto, actuar rápido, teniendo en cuenta qué pacientes tienen más riesgo de muerte comparado con otros en los que el lactato esté normal. También hay unos máquinas de gases que nos dan niveles de electrolitos, principalmente sodio, potasio, cloro y calcio iónico. Y también hay un parámetro que es la base exceso. La base exceso es un parámetro que nos sirve para evaluar si hay o no acidosis metabólica o alcalosis metabólica. Vamos a ver que cuando la base de exceso está en un nivel muy positivo, digámoslo así, mayor a 2, es muy probable que haya un exceso de álcalis o de bases y que mi paciente esté en una alcalosis metabólica. En cambio, cuando mi base de exceso está con un valor negativo por debajo de -2, esto me habla de que hay un déficit de base, que hay un predominio de ácidos, y esto me habla de un estado ácido o de acidosis metabólica de mi sangre. Entonces, esto es como tal una tirilla de gases arteriales. La dividí como en 3 fragmentos porque no era posible ponerla acá para que hubiera un adecuado análisis, pero siempre la primera parte de la tirilla de gases arteriales nos va a mostrar básicamente los parámetros que fueron introducidos en la máquina de gases, ¿sí? Entonces tengo acá, pues por motivos de privacidad, lo quité, pero acá estaría el número de identificación del paciente, apellidos, nombres. La enfermera que toma la muestra y la introduce a la máquina debe decir si la muestra es arterial o venosa, temperatura, hemoglobina, FiO2, y siempre es importante la presión barométrica
Cada máquina, dependiendo de la ciudad donde está, ya viene pues con la presión barométrica calibrada para la ciudad, porque eso va a hacer que varíe algunos parámetros que arroja la tirilla. Entonces, esto es lo que se introduce principalmente, los datos del paciente, la temperatura, la hemoglobina, la fracción de oxígeno, y acuérdense que siempre deben mirar la saturación que tenía el paciente al momento de la toma de la muestra. Acá continúa la tirilla y la tirilla arroja unos parámetros calculados, ¿sí? Los parámetros calculados son los que ustedes deben mirar, ¿sí? Realmente no puse la mitad de la tirilla donde hay unos valores que se llaman valores medidos y después están los parámetros calculados. Los parámetros medidos que arroja una tirilla de gases arteriales son parámetros que calcula o que cuantifica la máquina de gases sin tener en cuenta los datos que fueron introducidos de la condición del paciente, de su hemoglobina, de su temperatura, de su FiO2. En cambio, los parámetros calculados de la tirilla de los gases arteriales tienen como tal el resultado de haber analizado lo que se cuantificó con respecto a los parámetros que se ingresaron a la máquina. Entonces, dentro de los parámetros calculados, muy importante, tengo mi pH, tengo mi presión de CO2 arterial, mi presión de oxígeno arterial, la saturación que calcula la máquina, ¿sí? Y acá es donde yo les digo que es muy importante que siempre miren la saturación al momento de tomar la muestra de gases, porque esta saturación no debe variar más de 3 a 5 puntos con respecto a la que el paciente tenía en la pulsioximetría. Si cuando a mi paciente le tomaron la muestra de gases, él estaba saturando, digámoslo, por pulsioximetría 100%, y mi tirilla de gases arroja que la saturación es del 86%, hay una diferencia de más de 10 puntos entre las dos saturaciones, y eso me hace sospechar que esta sangre se combinó o se mezcló con contenido venoso al momento de tomar la prueba. Entonces tengo saturación, presión de oxígeno, presión de CO2, tengo el bicarbonato, tengo la base de exceso, ¿sí? Y tengo otros parámetros acá de los que pues realmente no voy a hacer énfasis en este momento. Necesito que nos concentremos en la parte, disculpe un momentico. Bueno. Entonces, estos parámetros son principalmente los más importantes para hacer el análisis. Acá hay otros parámetros que ya son calculados, que no voy a de pronto a utilizar tanto en el análisis básico de los gases arteriales. Los gases arteriales son unos exámenes que hay veces se toman de manera programada y uno dice, ve, mañana le voy a tomar unos gases o por la tarde, y tal vez yo tenga tiempo de tener todos los parámetros exactos de temperatura, de la FiO2, de la hemoglobina, pero como están preguntando, no tiene que ser obligatorio poner el nivel exacto de hemoglobina. Muchas de las tomas de gases arteriales que hacemos son en un contexto de urgencia para tomar decisiones acerca de la intubación de un paciente o de su traslado, y no tenemos que tener el valor exacto de la hemoglobina. En ocasiones cuando no lo tenemos ponemos un valor aproximado, promedio, que esté alrededor de 10 o de 11, y eso tal vez altere un poco la interpretación de los parámetros, los resultados de los parámetros calculados, pero digamos que no tanto, y riesgo-beneficio, no hay que esperar una hemoglobina para tomar una muestra de gases arteriales. Listo, se debe tomar tan pronto haya la necesidad, y en la medida, hay veces no tenemos la temperatura del paciente, bueno, entonces
en condiciones ideales se deben como que introducir los valores que pide la máquina, pero digamos que si no los tenemos, igual procesar esa muestra nos va a dar información que se acerca mucho a la condición del paciente. Bueno, entonces esta es como la parte de los parámetros calculados, y estos primeros 6 parámetros son los que en los que yo me voy a fijar, y con ellos voy a tomar decisiones. Entonces, ¿cómo saber el doctor la tomó, pero el doctor todavía no sabe tomar gases, o la enfermera estaba dudosa porque es que cuando puncionó la arteria, la muestra no salió pulsando y la sangre estaba muy oscura, de un aspecto venoso? Entonces, ¿cómo corroborar que la muestra sí es arterial, que esos datos sí son de la arteria del paciente? Hay unos parámetros que nos pueden ayudar, pero que no son como tal una condición obligatoria, porque vamos a ver que toda regla tiene su excepción. Entonces, característicamente una muestra de sangre arterial usualmente tiene una presión de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio. La sangre venosa suele tener presiones de oxígeno menores, entre 40 a 45. Entonces, que tengamos una presión de oxígeno menor a 60, presión arterial de oxígeno menor a 60, me debe hacer sospechar que tal vez la sangre no es del todo arterial. ¿En dónde va la excepción? Pues si mi paciente está en una falla respiratoria, está saturando 50, 60% y está en muy malas condiciones, pues probablemente su presión de oxígeno va a ser menor a 60 en la muestra de los gases. Entonces hay que individualizar esa parte. La otra cosa es recordar que la saturación de la muestra de los gases, la que está en la tirilla, con respecto a la que tenía el paciente en su momento, idealmente no debe variar de 3 a 5 puntos. Muchachos, qué pena, yo estoy hablando mucho, yo sé que se deben generar muchas preguntas, y ahora con la presentación exactamente no las puedo ver. Al final de la charla va a haber un espacio pues para que hagan todas las preguntas y las podamos resolver. Bueno, entonces saturación, presión de oxígeno, y la otra característica de la muestra arterial es que la presión de oxígeno en la sangre arterial siempre es mayor que la presión de CO2, porque el CO2 es resultado del metabolismo celular y siempre va a dar al lado venoso. Entonces, en el lado venoso, característicamente, la presión de CO2 es mayor que la arterial. ¿Cuál es la excepción? Pues muy probablemente si la causa, si la patología de mi paciente es una condición que hace que él retenga CO2, como un estado en el que el paciente esté hipoventilado, porque tenga una escoliosis severa, un SAOS, porque haya estado inconsciente, o si mi paciente tiene un EPOC, si tiene condiciones que hacen que su CO2 esté alto en sangre, pues probablemente en este paciente, en la muestra arterial, el CO2 esté mayor que la presión de oxígeno, pero no es lo común ni es lo normal. Entonces, muestra arterial, usualmente presión arterial de oxígeno mayor a 60, diferencia entre saturación de gases y de pulsioximetría no mayor a 5 puntos, y presión arterial de oxígeno mayor que la presión de CO2. Entonces, vamos a familiarizarnos con los valores normales de los gases arteriales, y estos son los valores normales de pH, presión de CO2, presión de oxígeno, saturación de oxígeno, bicarbonato y base exceso a nivel del mar, ¿sí? A nivel del mar. Entonces, usualmente se le da un rango del pH de 7,35 a 7,45 para decir que está normal. El CO, la presión de CO2 también se maneja en un rango de 35 a 45. A nivel del mar, la presión de oxígeno debe estar entre 80 a 100, pero si miramos cómo varía la presión de oxígeno de acuerdo a la altura, vamos a darnos cuenta que
en Barranquilla, tener una presión de oxígeno menor de 80 en sangre ya está hablando probablemente de una hipoxemia. Sin embargo, para una persona en Bogotá, en donde hay una mayor altura sobre el nivel del mar, las presiones de CO2 van bajando en su límite inferior y usualmente para un paciente en Bogotá una presión de oxígeno normal puede ser 60 milímetros de mercurio. Entonces esto de 80 a 100 varía según el lugar del mundo y la altura sobre el nivel del mar que tengamos. Lo mismo la saturación, muchachos, no es normal que uno sature o no es adecuado saturar 100%, ¿sí? Ni tampoco debemos buscar saturaciones de 100% de nuestros pacientes. Y ya hablamos de rangos de saturación que idealmente en su límite inferior deben ir de 90 o 92% hasta 95%. Eso es como lo ideal que debe saturar una persona de 92 y 95%, mínimo 90, sobre todo en estos niveles que están muy altos con respecto al mar. Rangos de bicarbonato entre 22 o 26 y base exceso entre +2 y -2. ¿Listo? Esto es lo que dice la literatura, pero también encontramos que para el nivel normal que debe de haber de hidrogeniones en la sangre, realmente el pH, el valor de pH normal de la sangre, exactamente es 7.4, ¿sí? Y la presión de CO2, 40. Y el bicarbonato, 24. Se le da un rango de más o menos 2. Pero lo que yo quiero recomendarles es que no se enreden con rangos, ¿sí? Estos rangos son los que propone la literatura, pero cuando uno parte diciendo que el pH normal es 7,4, uno empieza a pensar que todo pH que esté por encima de 7,4, ya estamos hablando de un paciente que probablemente esté con tendencia a la alcalosis en un pH alcalino. Cuando el pH va disminuyendo es porque el nivel de hidrogeniones en sangre está aumentando. Cuando el pH está por debajo de 7,4, ya tenemos que pensar en que el paciente tiene un aumento de la carga ácida en sangre. Entre 7,35 y 7,45 podemos estar algo tranquilos pensando en que probablemente ese rango de pH no va a interferir con nuestras funciones celulares, pero yo creo que desde 7,4 hacer el ejercicio para hacer esto muy práctico, que ustedes ya piensen que por encima de 7,4 hay una tendencia a la alcalosis y por debajo de 7,4 a la acidosis. Lo mismo con el CO2, tomando desde el punto de referencia 40, por encima de 40 tenemos que pensar que cuando el CO2 está por encima de 40, es un CO2 que por algún motivo empezó a acumularse en la sangre, ¿listo? Y el problema del CO2, uno dice, ¿por qué el CO2 va a producir acidez en la sangre? Resulta que el CO2, cuando permanece mucho tiempo en sangre y se combina o reacciona con el agua, se convierte en ácido carbónico, ¿sí? Entonces, cuando nuestros niveles de CO2, por cualquier motivo, empiezan a quedar retenidos en la sangre y empieza a aumentar la presión de CO2, ese es un CO2 que va a convertirse en ácido carbónico y que va a disminuir el pH de mi sangre. Por el contrario, cuando mi CO2 está por debajo de 40, o sea, están niveles bajos en mi sangre, los niveles de ácido carbónico van a disminuir y esto como resultado me va a dar una tendencia a tener un pH alcalino. Entonces por eso les pido que tomen de referencia 40. Estos son como, esos rangos que da la tabla son como de algo de tranquilidad, pero ya hay que pensar cuando se altera más o menos por debajo de 40, o encima de 40, en una alteración en el CO2. Y lo mismo con el bicarbonato. Con el bicarbonato el punto de corte es 24, ¿sí? Por debajo de 24 tengo que interpretar
que la base que tengo en la sangre para amortiguar mis ácidos se está consumiendo por un lado o se está perdiendo, y eso va a hacer que predominen las cargas ácidas, y cuando yo tengo un bicarbonato bajo, estoy en una condición de acidosis, que ahorita vamos a ver que se va a llamar metabólica. Cuando por el contrario tengo exceso de bicarbonato, o cuando el bicarbonato está por encima de 24, voy a decir que tengo un exceso de base, que probablemente esto sea una condición que ponga mi pH alcalino. ¿Listo? Entonces, 74, 40, 92 como límite inferior en la saturación, 24 el bicarbonato, y la base exceso, que va muy de la mano con los niveles de bicarbonato, ¿sí? Va muy de la mano con los niveles de bicarbonato, y me habla de cuando ese bicarbonato está en exceso o cuando hay un déficit de este. Entonces es un equivalente, y el valor normal es más o menos 2. Acá sí vamos a utilizar más o menos 2. Bueno, entonces vamos como a empezar a hablar de los hallazgos en los gases que puedo interpretar y cómo los voy a interpretar. Y a lo último vamos a hacer un ejercicio con unos gases arteriales para por pasos calcular y hacer un diagnóstico gasimétrico en mi paciente. Entonces, dentro de los parámetros que yo puedo evaluar en los gases, acuérdense, está la oxigenación, está el estado ácido-base, que son los dos principales. Está, además, dijimos que la perfusión, los electrolitos. Entonces, una de las razones para uno solicitar unos gases arteriales, y creo que es la principal razón por la que la gente los pide, es cuando ven que un paciente no está respirando bien, ven que un paciente tiene utilización de sus músculos accesorios, está taquipnéico, dice que tiene disnea y está con un sistema de oxigenación. Pero ustedes dicen, ¿qué tan enfermo está? ¿Sí? ¿Qué tan enfermo está este paciente? Entonces, una manera de averiguar la severidad del trastorno de oxigenación con la que cursa mi paciente es utilizar el índice de oxigenación más famoso y basado en el cual se han hecho muchas recomendaciones y guías de manejo, y es el que ustedes deben saber. No se aprendan nada más de índices de oxigenación, apréndanse el índice PaFiO2, que todo el mundo coloquialmente le dice PAFI. ¿Sí? Entonces, este índice PaFiO2 es realmente el único que les voy a hablar, porque tal vez lo poco, pero sustancioso que aprendan, es lo que ustedes deben utilizar. No sirve de mucho saber tener demasiados conocimientos si ni siquiera sé aplicar bien uno de ellos. Entonces, el índice de oxigenación PaFiO2 es un índice de oxigenación que obtenemos mediante la información que tenemos con los gases arteriales, porque precisamente debemos obtener la presión arterial de oxígeno, que es la presión de oxígeno que obtengo en los gases, y esta la voy a dividir por la fracción inspirada de oxígeno, que esa yo la voy a saber de acuerdo al sistema de oxígeno que tiene mi paciente. Entonces, el índice de oxigenación PaFiO2 es un índice que me va a hablar de si mi paciente tiene o no un trastorno de oxigenación, si mi paciente tiene o no una alteración en el intercambio gaseoso, si la membrana alveolo-capilar de ese paciente está ocupada por inflamación, por atelectasia, por neumonía, o bueno, cualquier otra condición que altere la oxigenación, como una embolia pulmonar, no lo sé. El hecho es que la PaFiO2 me clasifica el trastorno de oxigenación en paciente normal, o sea, sin trastorno de oxigenación. Y nosotros decimos que un paciente no tiene trastorno de oxigenación, no tiene alteración en el intercambio gaseoso, cuando su PaFiO2 es mayor a 300. Decimos que el trastorno es leve cuando su PaFiO2 está entre 200 y 300,
Y muy probablemente un paciente que veamos con algo de dificultad respiratoria, con una nasal, y por el índice PAO2, FIO2, el trastorno nos dé leve, muy probablemente ya entrada nos quitamos de la mente que haya que intubarlo en este momento, o haya que darle un soporte adicional, o no. Es un paciente que probablemente con su cánula nasal y con el manejo médico de su patología vaya a ser suficiente para que tenga una evolución adecuada, pero igual debo estar pendiente. Cuando el paciente tiene un trastorno moderado de oxigenación, porque su PAFI2 está entre 100 y 200, muchachos, este es el que yo me tengo que poner más las pilas. ¿Por qué? Porque es un paciente que no está del todo bien y todavía no está mal. Entonces, si yo me relajo con ese paciente probablemente va a tener una mala evolución. Entonces, acá en el moderado es en el que yo tengo que mirar riesgo-beneficio, si este paciente necesita un soporte ventilatorio, si tengo que considerar la intubación, si tengo que considerar remitirlo o llamar al intensivista o al internista o al urgenciólogo, en caso tal en que pues, sean médicos de otras áreas. ¿Sí? Paciente con un trastorno moderado varía de 100 a 200, pues probablemente trastorno moderado cuando están 190, bueno, está bien, no me preocupo tanto, pero tengo que ponerle mucho cuidado. Pero trastorno moderado también es un paciente con una PAFI2 en 120. Y ese es un paciente que está más cercano a ser severo que a ser leve. Y tengo que tener en mente que ese paciente potencialmente va a necesitar intubación orotraqueal. Debo prender las alarmas, pedir ayuda de niveles superiores de atención o de especialistas que manejen estos casos, y debo tener en mente que va a terminar intubado. Y con el paciente en el que el trabajo respiratorio y mis gases arteriales muestran que es un trastorno severo, este paciente tiene que morirse de hacer un paro cardiorrespiratorio, y con este paciente no tienen que dudar que este paciente necesita intubación, ¿sí? Entonces, veo cómo los materiales ayudan como en la toma de decisiones, y es un índice muy fácil de sacar, muchachos, es muy fácil de sacar. Básicamente, como les decía, según la presión arterial de oxígeno de mi paciente, que obtengo gases, la pongo en el numerador. Entonces, supongamos que la presión de oxígeno en unos gases arteriales de algún paciente me dio, no lo sé, 60, ¿sí? Me dio la presión arterial, ¿sí? Esto fue la información que saqué de los gases, y me dicen que mi paciente está en este momento recibiendo oxígeno con un Venturi al 50%. Entonces, acá abajo no voy a poner el valor en porcentaje, sino en fracción. Entonces, si está recibiendo una fracción inspirada de oxígeno del 50%, eso equivale a decir fracción que la FIO2 que recibe equivale a 0.5. ¿Listo? Entonces ahorita lo que hago es dividir 60 entre 0.5, y el resultado es que este paciente tiene una PaFiO2 de 120, lo cual ubica su trastorno respiratorio en un trastorno moderado de oxigenación, muy cercano a ser severo y que presentar. Sí, la fracción inspirada que ese paciente está recibiendo es solamente aire ambiente, que equivale a una fracción inspirada del 21%. El número que tengo que colocar en el denominador es en fracción, o sea, en 0.21. Listo. Ahora, ¿qué pasa con la PaFiO2? Que la PaFiO2 es un índice que fue validado a nivel del mar, ¿sí? A nivel del mar. Y por eso requiere un ajuste según la según la altura sobre el nivel del mar. Como pues creo que casi todos somos de Pereira, los que estamos acá, trabajamos en Pereira, y los que no, pues acá está la fórmula. Entonces, lo que hay que hacer el ajuste en los lugares donde no están a nivel del mar es sacar la PaFiO2 normal, y este valor
multiplicarlo por lo que les dé dividiendo la presión barométrica del lugar donde están sobre 760, que es la presión barométrica a nivel del mar. En Pereira, esta división da 0.84, ¿sí? Entonces, la recomendación es que cuando ustedes obtengan el valor de PaFiO2 mediante esta operación, multipliquen el resultado por 0.84. ¿Por qué lo multiplico? Porque tienen que ajustarlo a la altura, a la presión barométrica de Pereira. Entonces, realmente 120, ¿a cuánto corresponde de presión de PaFiO2 en Pereira? 120, 0.84 corresponde a una PaFiO2 real de 100. Muchachos, este paciente hay que intubarlo, hay que brindarle un soporte, hay que ayudarlo a respirar porque se va a cansar y tiene un alto riesgo de morir. Entonces recuerden que la PaFiO2 me clasifica en estos trastornos y que debo ajustarlo a la presión barométrica, que en Pereira sería multiplicar lo que me dé por 0.84. Bueno, muy bien, eso es lo que vamos a hablar de oxigenación, ¿sí? Tener en cuenta igual la presión de oxígeno, que va a variar dependiendo del lugar en el que estén, y tener en cuenta la PaFiO2. Ahora vamos a hablar del equilibrio ácido-base. Estos dos son los principales parámetros para hablar de los gases arteriales. Y con respecto al equilibrio ácido-base, ustedes deben tener en cuenta que el pH de la sangre está determinado por los cambios que hayan en el bicarbonato, que va en el numerador, y en la presión de CO2, que va en el denominador. El bicarbonato representa la parte alcalina, amortiguadora de la sangre, y el PCO2 representa la parte ácida de la sangre, porque recuerden que este se convierte en ácido carbónico. Hay muchas otras sustancias alcalinas y moléculas ácidas en la sangre, pero estos dos son los principales representantes, y cuando hay cambios en ellos, ellos producen grandes cambios en el pH. Entonces, lo que podemos decir de esta fórmula es que el pH es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional a la presión de CO2. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aumenta el bicarbonato en sangre, mi pH aumenta también, y se hace y viceversa. Cuando mi bicarbonato disminuye por alguna razón de origen principalmente que vamos a denominar metabólico, cuando el bicarbonato cae, el pH cae y se vuelve ácido. Con el CO2 ocurre lo contrario, ¿sí? Cuando, como el CO2 es inversamente proporcional, cuando por algún momento retenemos CO2 en la sangre y este aumenta, recuerden que aumenta la carga ácida y el pH baja, ¿sí? En cambio, cuando el pH, la presión de CO2 baja, el pH sube y se vuelve alcalino. Entonces el bicarbonato y el CO2 son directamente proporcional e inversamente proporcional de manera respectiva. Todo cambio en el cuerpo, toda condición que induzca cambios en el pH por cambios que suceden en el bicarbonato, toda condición en mi cuerpo que lleve a que mi nivel de bicarbonato caiga y esta sea la causa de que mi pH caiga, voy a denominarla una causa metabólica, ¿sí? En cambio, cuando la causa o la razón de que mi pH cambie sea secundario a una alteración en la presión de CO2, por ejemplo, algo como un EPOC que aumente el CO2 en sangre y por esta relación disminuya mi pH, esa disminución de mi pH va a ser denominada de origen respiratorio. Ese va a ser el apellido. Entonces, tanto el bicarbonato como la presión de CO2
pueden producir cambios en el pH y dependiendo si fue el uno o el otro, vamos a denominarle ese cambio de origen metabólico o de origen respiratorio. Entonces acá estamos partiendo de una pH normal de 7.4 y lo que les decía, cuando el pH sube, decimos que hay una alcalosis y cuando el pH se vuelve más bajo, disminuye, estamos hablando de una condición de acidosis de la sangre. Entonces, con respecto a las acidosis o alcalosis de origen respiratorio, van a ser dadas por cambios, como les mencionaba, en la presión de CO2, y vamos a ver que cuando nuestra presión de CO2 disminuye a 40, de manera inversa, el pH va a aumentar y esto me va a desencadenar una alcalosis respiratoria. Por el contrario, cuando lo que sucede es que mi PCO2 aumenta, de manera inversa el pH va a disminuir, esto voy a denominar acidosis respiratoria. ¿Cuál es la principal causa de que el CO2 caiga en la sangre? La hiperventilación de la frecuencia de respiración de CO2, gran paso de CO2 del capilar al alvéolo y la exhalación de este. Causas que induzcan, por el contrario, acúmulo de CO2 en sangre con bajas frecuencias respiratorias, con obstrucciones respiratorias, flujo, van a producir altos niveles de CO2 detenido en sangre. Entonces, ejemplos de acidosis respiratoria, pacientes con obstrucción de la vía aérea que impida la salida del CO2, pacientes con depresión del estado de conciencia por sedación o intoxicaciones, patologías neuromusculares o restricción ventilatoria. Todo lo que disminuya la frecuencia respiratoria o el volumen corriente. Todo lo contrario, alcalosis respiratoria por bajo CO2 en todo lo que induzca aumento de frecuencia respiratoria, el embarazo, pues el embarazo, sobre todo en sus etapas terminales, hipertiroidismo, sepsis, taquipnea por edema pulmonar, por TEP, por anemia, pacientes con fiebre, con dolor, con ansiedad. Entonces, eso produce alcalosis respiratoria porque induce bajas presiones de CO2 en sangre. Ahora, con respecto a la parte metabólica, vamos a hablar de que hay una acidosis o una alcalosis metabólica cuando se producen cambios en el bicarbonato. Y uno de los principales reguladores de los niveles del bicarbonato es el riñón. Y vamos a ver que muchas de las causas de acidosis metabólicas están explicadas por problemas a nivel renal. Entonces, en la acidosis, en la condición metabólica, ¿qué pasa? Todo lo que haga que el bicarbonato aumente va a producir un aumento del pH de manera proporcional, eso se va a denominar alcalosis metabólica. Cuando disminuye el bicarbonato, va a disminuir el pH y esto va a llamar acidosis metabólica. ¿Sí? Condiciones que hacen que aumente el bicarbonato, que el paciente se le administre como medicamento bicarbonato, que haya una disminución de ácidos o de cloro porque el paciente está vomitando, o bueno, todo lo que produzca disminución de ácidos como tal puede producir aumento del bicarbonato. Disminución del bicarbonato puede ser por pérdidas, como ocurre en algunas fístulas, pacientes con diarrea o pacientes con aumento de la carga ácida. ¿Por qué el aumento de ácidos va a disminuir el bicarbonato? Porque acuérdense que el bicarbonato amortigua el efecto de esos ácidos y se empieza a consumir. Entonces, un descenso de bicarbonato siempre está en un contexto de acidosis metabólica porque esto habla de un aumento de la carga ácida de la sangre. Entonces, yo creo que este es como el último concepto antes de que vayamos al ejemplo como tal de nuestros gases arteriales y al análisis. Y es que siempre que hay una acidosis metabólica, o sea, un descenso en los niveles de bicarbonato, debemos calcular algo que se denomina el anion gap. ¿Para qué nos sirve el anion gap? El anion gap es un parámetro que
nos va a permitir orientar e identificar por qué mi paciente tiene ácida la sangre, y esta es de origen metabólico, ¿sí? ¿Por qué mi paciente tiene ácida la sangre en un contexto diferente al ácido carbónico que produjo la parte respiratoria? Entonces, es importante que tengan en cuenta que el cuerpo siempre quiere mantener todo en equilibrio, ¿sí? Y hay un principio de electroneutralidad en el cuerpo, en el cual la carga o el número de cationes debe ser igual al número de aniones, ¿sí? O iones negativos, ¿sí? Entonces, normalmente esta electroneutralidad nosotros podríamos evaluarla si está presente o no, haciendo una resta entre ellos. Entonces lo que tendríamos que hacer sería tomar al principal catión de nuestro plasma, que es el sodio, ¿listo? Y al sodio restarle los aniones principales, que son el bicarbonato y el cloro, ¿listo? Pero resulta que cuando uno hace esta resta, resta al sodio, la suma del cloro y el bicarbonato, se da cuenta que el resultado no es cero, ¿sí? Y el resultado no es cero, y el resultado normal en una persona que está en equilibrio va a ser 10 a 14. O sea, 10 a 14 va a resultar de restarle al sodio el bicarbonato y el cloro. ¿Y a qué equivale ese 10 a 14? Ese 10 a 14 representa aniones que no son medidos al momento de la toma del examen, aniones que no medimos de manera usual ni cuantificamos, pero que sí están en la sangre, como los sulfatos, los fosfatos, algo de lactato, proteínas, algo de cetoácidos. Entonces, esta diferencia de 10 a 14 representa, digamos que el número de aniones que no medimos de manera rutinaria, pero que están ahí y que hacen parte de nuestro funcionamiento normal. A esta diferencia, entonces, de 10 a 14 que tenemos de manera fisiológica, es lo que llamamos anion gap. ¿Listo? Entonces, acá tenemos como tal, según el principio de electroneutralidad, al sodio representando todas las cargas positivas, ¿sí? Y a las cargas negativas que medimos usualmente, que son el cloro y el bicarbonato. Pero como les decía, siempre que se le resta al sodio el cloro y el bicarbonato, se dan cuenta que la diferencia da 10, de 10 a 14. ¿Qué representa ese 10 a 14? Ese 10 a 14 representa esta cajita que está acá, que es la cajita de estos aniones que les cuento que tenemos, que es el fosfato, el sulfato, el lactato. Esta cajita que está acá, que normalmente no medimos, pero está presente en nuestro cuerpo y que es de 10 a 14. Ahora, para mantener el principio de electroneutralidad, siempre las cargas tratan de regularse para que las negativas no sobrepasen a las positivas. ¿Listo? Entonces resulta que, según esto, según el anion gap, vamos a dividir las acidosis metabólicas en acidosis metabólicas con anion gap elevado, o sea, mayor a 14, o con anion gap normal, o sea, de 10 a 14. Entonces, ¿qué pasa con las acidosis metabólicas de anion gap elevado? Resulta que la cajita que contiene el lactato, el sulfato, que contiene algunos cetoácidos, podría aumentar en cualquier momento debido a una alteración o a una sobreproducción de ellos. Por ejemplo, si yo tengo una cetoacidosis diabética en la cual estoy produciendo muchos cuerpos cetónicos, eso va a hacer que en sangre se aumente mi carga de aniones a expensas de los cetoácidos, ¿sí? Y eso va a hacer que aumente mi carga negativa a expensas del anion gap, ¿sí? Pero el principio de electroneutralidad se tiene que mantener
para que las cargas negativas no superen a las positivas, lo que hace el bicarbonato es disminuir. ¿Listo? Entonces acá tenemos obviamente una acidosis metabólica porque vemos que está disminuido nuestro bicarbonato, pero esto es consecuencia del aumento de los aniones no medibles que representan el anion gap. Entonces probablemente si yo hago la diferencia entre el sodio, el bicarbonato y el cloro, la diferencia es mayor a 14 porque esta cajita creció, que es la que representa el anion gap. Entonces cuando yo tengo una acidosis metabólica y el anion gap que yo calculo me da mayor a 14, lo que yo debo imaginarme es que esta casa se volvió más grande. Debo pensar en las causas que la vuelven más grande. Debo pensar, descartarle a mi paciente una cetoacidosis, en evaluar si tiene una hiperlactatemia por hipoperfusión, en evaluar si tiene una falla renal que aumentó los sulfatos, fosfatos, en evaluar si está intoxicada por salicilatos o por algún otro tóxico, alcohol, no lo sé. Entonces, esta anion gap me sirve para esto. Ahora, cuando mi paciente, estoy en un contexto de una acidosis, pero el anion gap está normal. Y la causa de la disminución del bicarbonato puede ser porque él se disminuyó porque dejó de producirse en el riñón o porque se está perdiendo en una fístula, o el bicarbonato también puede disminuir en cuando los niveles de cloro en sangre aumentan. ¿Listo? El bicarbonato es el comodín entre el anion gap y el cloro. Cuando el anion gap aumenta, el bicarbonato disminuye. Cuando el cloro aumenta, el bicarbonato disminuye. En este caso de acidosis que usualmente denominamos hiperclorémica, porque lo que se genera es un descenso del bicarbonato secundario, un aumento del cloro, es una acidosis metabólica a la cual si le calculamos el anion gap, probablemente me va a dar normal, porque esta cajita no fue la que aumentó, lo que aumentó es el cloro. Entonces, usualmente lo que uno evidencia en las dosis metabólicas con anion gap normal es que los pacientes van a estar hiperclorémicos, ¿sí? Entonces, estas son como los dos tipos principales de acidosis metabólica. Si yo tengo un paciente con acidosis metabólica porque está bajo el bicarbonato, pero veo que la gap está normal, es muy poco probable que ese descenso del bicarbonato haya sido por cetoácidos, por lactato, por falla renal. Lo que me debo ir a buscar es ver cómo están los niveles de cloro. Y en esto, muchachos, les quiero decir que abusamos los médicos del uso de solución salina. La solución salina tiene una carga impresionante de cloro con respecto a los niveles que manejamos basalmente en nuestra sangre. Y la solución salina es una de las principales causas de acidosis metabólica hiperclorémica o de anion gap normal, y los invito a que cada vez que puedan, si tienen indicación, usen el o Harman. Entonces, esto es lo que sucede. Acá el bicarbonato descendió por causa del anion gap y acá el bicarbonato descendió fue por la hipercloremia. El anion gap es muy útil y es muy fácil de medir. Entonces, si yo identifico que mi pH está bajo y tengo una acidosis metabólica, calculo el anion gap. Si el anion gap me dio elevado, mayor a 14, tengo que sospechar que ese descenso de bicarbonato es porque aumentaron los aniones no medibles, y tengo que mirar cómo está la función renal de mi paciente, cómo está el lactato, si es un diabético y llegó por una crisis hiperglicémica o si es un paciente que vino por una intoxicación. Ahora, si la acidosis metabólica me da con anion gap normal, ¿o será que aumentó el cloro? Hay que mirar los líquidos de mi paciente, ¿sí? Y en caso de que no sea hasta la
causa pensar en pérdidas de bicarbonato, ostomías, medicamentos como la cetazolamida y en ocasiones también la falla renal. Entonces las causas de acidosis metabólica van a estar mezcladas entre todo lo que produzca anión GAP elevado y anión GAP normal. La base exceso, como les decía, es una herramienta muy útil para, de manera concomitante con el bicarbonato, ayudar si están ustedes en la presencia de una acidosis o de una alcalosis metabólica. Causas de alcalosis Doctora, metabólica. qué pena interrumpirla, es que se le perdió la pantalla con las diapositivas. Bueno, gracias. Miro qué pasó. Bueno. Sí, mira que se había dejado de presentar. Sí, no, aún no la ven. Ahí está cargando. De pronto ya la ven. No, doctora, aún no. Sí, doctora, ya se ve. Bueno, qué buena noticia, gracias. Bueno, entonces les hablaba que la base exceso es importante, les va a ayudar mucho a saber si están en un contexto de una acidosis o alcalosis metabólica, porque hay veces no es claro. La alcalosis metabólica se va a dar por toda condición que aumente la pérdida de ácidos o la ganancia de sustancias alcalinas. Entonces, ¿por dónde podemos perder hidrogeniones? Por el vómito, la diarrea, con algunos picos, a nivel renal, cuando tenemos principalmente una cuando tenemos principalmente una hipercalemia o cuando se administra exógenamente bicarbonato. La alcalosis metabólica es muy poco frecuente, aunque puede suceder, y estos trastornos que mencionamos, lo más frecuente son las acidosis respiratorias y las acidosis metabólicas. Entonces recuerden, vamos a partir para evaluar el estado ácido-base del pH. pH en 7,4 es un paciente que probablemente no tenga trastornos ácido-bases. Vamos a mirar, cuando el pH está menor a 7,4, tenemos que ir a evaluar si este descenso del pH lo produjo el CO2 o el bicarbonato. ¿Qué valor de CO2 explicaría un pH bajo? Un valor de CO2 bajo, porque van siempre directamente proporcionales. ¿Qué valor de CO2 o qué tendencia de CO2 explicaría un pH bajo? Un CO2 alto. Entonces, cuando la causa del pH bajo es un bicarbonato bajo, vamos a llamarlo acidosis metabólica. Cuando la causa del pH bajo es un CO2 alto, vamos a llamarlo acidosis respiratoria. Cuando el pH está alto, igual tenemos que mirar el CO2 y el bicarbonato. Un pH alcalino podría ser explicado por un CO2 bajo y lo llamaríamos alcalosis respiratoria, y un pH alcalino podría ser explicado por un bicarbonato alto y lo llamaríamos alcalosis metabólica. Ahora, el cuerpo siempre trata de compensar cuando hay una tendencia a que se produzca un trastorno base. El cuerpo siempre trata con la contraparte de compensar ese trastorno que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que sucede cuando el pH, que es este punto que está acá, cuando el pH está disminuido a expensas del CO2, lo que hace el cuerpo es, en la contraparte, aumentar la reabsorción y la producción de bicarbonato para que de esa manera se logre llegar a un equilibrio. Listo, entonces
Siempre debemos tener en cuenta que todo cambio en nuestro estado ácido-base debe producir una compensación. Cambio del punto respiratorio va a tener una compensación desde el punto de vista metabólico y viceversa, ¿sí? Todo cambio metabólico va a tener una compensación respiratoria. Entonces, para evaluar la compensación tienen esta tabla. En esta tabla ustedes pueden, digamos, calcular de acuerdo al nivel de bicarbonato o de CO2 que presente su paciente, debería ser la compensación. Cuando ustedes están en un contexto de ácido metabólica, el orden usualmente es porque y 4. Para ustedes saber si el pulmoncito está compensando esta acidosis metabólica de manera adecuada o no, lo que deben calcular es el PCO2 esperado, ¿sí? Entonces deben calcular para este nivel de Doctora, qué bicarbonato. pena. No se ve la tabla. Listo, ya. Gracias. Bueno, es que está un poquito lento el internet. Bueno, muchachos, esta tabla está en Google, esta tabla ustedes la consultar, simplemente tienen que buscar la compensación de los gases. Entonces, lo que dice esta tabla, como para ayudárselas a entender, es que cuando el trastorno primario que ustedes encuentren, según el pH del bicarbonato, fue una acidosis metabólica, o sea, mi paciente tenía el pH bajo y el mirar en cuánto CO2 para evaluar si esa acidosis metabólica está o no compensa respiratorio. Entonces la fórmula de compensación dice que deben tomar el bicarbonato que obtuvieron en la muestra de gases más 15, ¿sí? Y ese resultado va a estar dentro del rango de suma restable. O sea, si en mi muestra de gases arteriales, por ejemplo, mi bicarbonato era de 15, o sea, bajo, lo que yo hago es sumar 15 más 15, 30. Y el valor, entonces, que ese paciente debe tener en los gases de CO2 para decir que el trastorno está compensado, debe ir entre 28 y 32, o sea, más o menos 2 el valor que les da. Si el CO2 que ese paciente tiene en los gases está entre 28 y 30, ustedes pueden decir que esa acidosis metabólica está compensada, ¿sí? Si este CO2 está más elevado de lo que debería, o sea, está mayor a 32, estamos hablando de una acumulación anormal de CO2, o sea, de una acidosis respiratoria asociada a la acidosis metabólica. En cambio, si mi CO2 está por debajo del nivel que debería estar, vamos a decir que hay un déficit de CO2 en sangre, se está perdiendo más CO2 por la vía respiratoria del que debería perder, y este paciente va a tener entonces tanto una acidosis metabólica como una alcalosis respiratoria. Entonces, de acuerdo a si mi trastorno primario está compensado o no, voy a hablar de trastornos secundarios. Cuando mi trastorno primario o desorden primario está compensado, no hay trastorno secundario. Pero cuando mi trastorno primario no está compensado, porque mi valor esperado de CO2 en este caso está por encima o por debajo de lo que debería estar, tengo de que hay un trastorno secundario. Listo, muchachos, entonces veo que nos hemos demorado un poquito en el tiempo de la charla, pero todo lo que mencionamos es lo básico y lo necesario, y lo que vamos a hacer ahora es como tratar de aplicar lo que vimos de manera breve para hacer un diagnóstico acerca del estado ácido-base y del trastorno de oxigenación de mi paciente. Entonces, miren, ya casi vamos a terminar.
para hacer las preguntas que necesiten. Entonces, hay muchos pasos que se proponen en el análisis de los gases arteriales y hay muchos otros análisis que se le pueden hacer a los gases arteriales, pero esto es lo básico para uno tomar conductas y con esto uno tiene una idea de casi el no más por ciento de la información que le puede sacar a los gases arteriales. Entonces, la propuesta es esta, que ustedes manejen 7 pasos que los van a ayudar a hacer un análisis correcto de sus gases arteriales. Primero, verifiquen si la muestra es arterial. Presión arterial mayor a 60, casos de que no hay hipoxemia severa, saturación en los gases que no varía mucho con la que tenía el paciente y presión arterial de oxígeno mayor a la presión de CO2, excepto si es un EPOC. Ahora, segundo, váyanse a mirar el pH y miren si está por debajo de 7,4 o en rango de acidosis o por encima de 7,4 en el rango de acidosis y después vayan a mirar CO2. Miran si el CO2 explica el pH que encontraron y recuerden que el CO2 siempre va en dirección opuesta. Si el CO2 aumenta, el pH cae. Si el CO2 disminuye, produce ascenso del pH. Ahora, después del CO2 vayan y busquen el bicarbonato también y miren si el bicarbonato puede explicar el pH encontrado. Entonces, si el pH encontrado lo explica el cambio que se produjo en el CO2, ese trastorno primario respiratorio, o si el cambio lo explica, en el pH lo explica es alguna alteración en el bicarbonato, ese trastorno primario va a ser de origen metabólico. Después hay que evaluar si hay compensación y en caso de que no la haya, vamos a hablar de un trastorno secundario y si en algunos trastornos hubo acidosis metabólica, tienen que calcular el anión GAP para identificar si está elevado el anión GAP, buscar las causas tratables de anión GAP elevado como la cetoacidosis, la toxicidad, la hiperlactatemia, o si están en los líquidos de su paciente, el exceso de cloro o la pérdida de bicarbonato. Y por último, evaluar el trastorno de oxigenación. Entonces, miren, pues esto fue lo que pude escanear. Pensé que me había quedado mejor, pero esa es la tirilla de mi paciente. Acá están los datos que se iniciaron. Este paciente tiene una hemoglobina de 5,5, no tiene fiebre. La enfermera dice que tomó la muestra arterial. Está respirando una FiO2 al 0,99%. O sea, probablemente tiene una máscara de no reinhalación y le pusieron 0,99. O sea, este 0,99 equivaldría a 99%. Esta tirilla además me dio electrolitos, miren qué chévere. Calcio iónico en 0,9, potasio 3,7 están normales, sodio en 142, cloro normal en 102 y miren este lactato, muchachos. El valor de lactato normal va hasta 2,2 y este paciente lo tiene en 7,95. Entonces, yo ya con esto, con el lactato, yo en mente tengo que el lactato hace no medibles, que eso produce acidosis metabólica, pero bueno, vamos a seguir mirando. Parámetros calculados de la tirilla. Presión de CO2 de 50, PO2 de 137, esto es un buen dato, está mayor la presión de oxígeno que la de CO2, y eso ya me habla de que esta muestra probablemente sí es arterial. pH de 7,1, está bajo, es un pH que está en rango de acidez, de acidosis. Saturación de 97, y la del paciente al momento de la toma era 100%. O sea que este paciente probablemente tiene una muestra que sí es arterial. Bicarbonato disminuido en 17 y base de exceso muy negativa. Esto me habla de un déficit base, o sea, de una probable acidosis metabólica. Muy bien, entonces vamos con la primera pregunta. ¿Esta muestra arterial? Tenemos que PO2 más está, PO2 mayor que el CO2, corresponde a
saturación con la oximetría, muestra si es real y puedo proceder a paso 2, acidemia o alcalemia. ¿Cómo está el pH? pH está. ¿Qué me puede explicar una acidemia en sangre? Dos cosas, o un CO2 elevado o un bicarbonato disminuido. Vamos a ver, evaluemos el CO2, está el CO2 de este paciente elevado y el pH está disminuido. O sea que una acidosis de origen respiratorio podría ser el trastorno principal o primario de este paciente, ¿sí? Ven que el CO2 está por encima de 40, el pH está por de 7,4, están en direcciones opuestas. Pero, oh sorpresa, y entonces podría haber también una causa metabólica de la acidosis. Entonces vamos a mirar, para la causa metabólica, vamos a mirar el bicarbonato y la base de exceso, ¿sí? ¿Y qué vamos a encontrar? Que al igual que el pH bajo, el bicarbonato también y la base de exceso está muy negativa. O sea, una acidosis metabólica también podría explicar el pH de este paciente. Entonces, ¿cuál va a ser el trastorno primario de él? ¿La acidosis metabólica o la acidosis respiratoria? Porque parece que tiene las dos, pero tengo que escoger un trastorno primario. Y esto se hace mirando a mi paciente, mirando por qué causa consultó, ¿sí? Lo más frecuente es que sean causas metabólicas como trastorno primario que se asocien a causas respiratorias. Si el paciente vino fue por una falla renal, por una cetoacidosis, por una intoxicación, una sepsis y no por un EPOC, lo más probable es que el trastorno primario es metabólico y no respiratorio. Acá esto es un caso difícil, no es simple, es un poquitico complejo, pero ustedes ven la carga de la acidosis metabólica, una base exceso muy por debajo de -2, un bicarbonato muy disminuido. Eso está porque el motivo que hizo venir a este paciente probablemente fue una acidosis metabólica como primario. Ahora, miremos la compensación y acuérdense que para evaluar la compensación no es la fórmula. Como mi trastorno primario es una acidosis metabólica, utilizo esta formulita. Entonces, ¿qué dice? Tengo que coger el dato que me dio los gases, sumarle 15, y este rango de normalidad va a estar entre más o menos 2. Entonces, vamos a evaluar si o no. Entonces, ¿en cuánto debería estar el CO2 del paciente para decir que esta acidosis metabólica está compensada? Entonces lo que voy a hacer es tomar, ¿cuál es el bicarbonato de mi paciente? 17,2. Entonces pongo 17,2 más 15, esto equivaldría acá, este 15 acá, esto me da 32,2, y si aplico el concepto de más o menos 2, debo decir que el CO2 de mi paciente debería estar entre 30 y 32 para decir que esta acidosis metabólica está compensada y que no hay trastorno secundario. Pero ¿en cuánto está el CO2 de mi paciente? En 50. O sea, está mucho más alto de lo que debería estar. ¿Eso qué quiere decir? El paciente está reteniendo CO2 en la sangre, está reteniendo CO2 que debería haber sacado ya para compensar la acidosis metabólica. Y entonces, como está mayor al límite superior que me dio acá, voy a decir que como trastorno secundario, este paciente tiene una acidosis respiratoria. ¿Listo? Entonces, hasta acá voy que en la muestra arterial hay una acidosis metabólica como trastorno primario y evalué la compensación y veo que no está compensada. Entonces, como trastorno secundario hay una acidosis respiratoria. Como encontré que dentro de los trastornos había una acidosis metabólica, debo calcular el anión gap. Entonces voy a tomar el sodio, que estaba en 142 según mis gases, el bicarbonato estaba en 17 y el cloro en 102. Y le resto a 142 la suma de el bicarbonato más el cloro y el resultado me da 22,8.
¿Cuál es el límite del anion gap? 10, entre 10 y 14, o sea, 12 más o menos 2, de esa manera. Entonces, este gap está elevado porque está por encima de 14. Pueden imaginar la cajita que estaba creció e hizo disminuir al bicarbonato. Entonces, ¿qué debo irme a con esa acidosis tan severa? ¿Qué está dando? Acidosis, entonces veo si es diabético, si tiene hiperglicemia, si tiene cuerpos cetónicos en orina o en sangre, hiperlacemia. ¿Será que está choqueado? ¿Será que está séptico? Ustedes ya vieron que tenía un lactato mayor a 7. Esta es una posible causa. ¿Llegó por alguna intoxicación? No. Datos no. Tengo que mirar la función renal de mi paciente. En cómo esa acidosis metabólica les dice qué le está pasando al paciente, ese gap los ayuda a buscar. Y en el paso 7 evaluamos la oxigenación. Ese paciente tiene una presión arterial de oxígeno de 137 y vimos que la fracción inspirada de oxígeno era 0,99. Si dividimos 137 en 0,99, esto nos da 138, que equivale a un trastorno moderado de oxigenación, pero estamos en multiplicamos por 0,84 y la PAFI real de este paciente es 115, efectivamente tiene un trastorno moderado de oxigenación y tengo que pensar en intubarlo con ese pH, con ese lactato y con esta PAFI-O2, ese paciente va a ser paro en cualquier momento. ¿Qué me imagino yo de este paciente, muchachos? Este es el diagnóstico, según lo que vimos, esta última diapositiva. Este paciente tiene entonces como trastorno primario una acidosis metabólica de anión gap elevado, según lo que vi en los gases, probablemente secundario a la hiperlactatemia porque tiene un lactato en 7,95. Además, tiene una acidosis respiratoria como trastorno secundario y un trastorno moderado de la oxigenación. ¿Qué me imagino yo de este paciente? Muchas cosas probables. Puede que el paciente tenga una neumonía, eso tenga ese trastorno de oxígeno, y a su vez este paciente sea un paciente epocoso, descompensado, que por ese motivo no es capaz de exhalar el CO2 como debería para compensar la acidosis metabólica, y esta neumonía lo está llevando a un choque séptico con hipotensión e hiperlactatemia. ¿Sí? Entonces, esto me permite tratar las causas de mi paciente. Necesito ayudarle en la ventilación, el lactato, necesito darle soporte respiratorio. Bueno, muchas gracias a los que están. Ojalá les haya dado algo. Esto es tan simple como lo quiero tratar de hacer ver, pero sin consecuencia, y le dan un poquito de interés, se va a volver una herramienta muy, muy, muy grande para que ustedes identifiquen a sus pacientes críticos o críticos temprano y tomen decisiones, e instauren tratamientos. Eso es lo que hacemos todos los días y por eso amamos esta profesión, porque hay muchas y hay muchas opciones para uno guiar el tratamiento y hacerlo mejor por los pacientes. Pues no sé, abro el espacio para las preguntas que tengan. Bueno, doctora, muchas gracias por su intervención. A partir de este momento abrimos el espacito para una ronda de preguntas, pero doctora, de verdad que muy claro el tema. Muchas veces para nosotros como médicos generales es un poco complejo el abarcar algo tan, digamos, amplio como lo son los gases arteriales, pero con su explicación creo que de ahora en adelante tenemos un norte hacia el que vamos a ir de aquí. Doctora, la invitación también es para que nuestros participantes del día de hoy se animen a llenar la encuesta de satisfacción con la charla. Esto nos ayuda a mejorar y a plantear qué temas también quieren conocer a futuro. Les vamos a dar un minutico más para ver si se generan preguntas por el chat o si alguien quiere realizar el uso de la palabra y procedemos a cerrar la reunión. Entonces demos un minutico.
Perfecto, doctora. Se generó una pregunta en el chat. El doctor Jamerson Trejo Ramírez. Doctora, una pregunta que está un poco desviada del tema, pero quiero aprovechar. La utilidad de la SAFIO2 para evaluar trastornos de oxigenación y posterior intubación. La SAFIO es muy válida, es una opción que ya está validada y es una opción muy útil y salió de los países pronto de bajos recursos o de los lugares en los que no había posibilidad de hacer unos gases arteriales. Entonces, efectivamente, en muchos de los lugares acá dentro del país, en muchos de los lugares rurales o en primeros segundos niveles de atención en máquina de gases. Entonces, PIO2 lo que hace la que les da el pulso oxímetro es una manera una aproximada y validada que los ayuda a tomar decisiones y es una herramienta que deben utilizar si no tienen la posibilidad de tomar gases arteriales, porque acuérdense que la curva de saturación la curva de saturación de la hemoglobina cae drásticamente por debajo de la saturación más o menos a nivel de 90 o algo más por debajo. Entonces, es importante que tengan en cuenta que siempre es mejor la muestra de gases, pero la SAFIO2 no es una pregunta fuera de lugar, de hecho, es una muy buena pregunta y creo que la deben utilizar y es una herramienta que la deben tener en la mano para evaluar qué tan severo es el trastorno de oxigenación de su paciente sin necesidad de tener una toma de gases arteriales. Perfecto, doctora, muchas gracias. Se genera otra pregunta por el interno. Preguntan. Buenas noches, doctora. ¿Existe algún parámetro, además del paciente, para identificar el trastorno primario en caso de un trastorno mixto? No estoy escuchando nada, doctor. Bueno, doctora, voy a volver a repetir. ¿Me confirma, por favor, si En me este escucha momento bien? sí, ya. Bueno, perfecto. La pregunta es, ¿existe algún parámetro, además de la clínica del paciente, para identificar el trastorno primario en caso de un trastorno mixto? ¿Qué parámetro qué, doc? Es que se corta justo cuando empiezas a parar. Existe, tranquila, no, doctora, yo le vuelvo a repetir. Preguntan que si Sí. existe algún parámetro para identificar el trastorno primario en caso de un trastorno mixto. Eh, a ver, lo que les dije es, o sea, el mejor método para evaluar el trastorno primario es la clínica del paciente, es por qué consultó, ¿sí? Porque los trastornos mixtos son muy frecuentes. De hecho, este paciente que les acabé de mostrar pudo haber consultado fue por un EPOC exacerbado realmente y además de eso tiene una falla renal que progresó y en este momento pues tiene los dos trastornos. Pero realmente trastorno primario debe como que nombrarse a la causa que está desencadenando o que es la que mayor deterioro va a producir en el paciente o en la que yo si no impacto ya va a llevar a mi paciente a un mal desenlace. O en ocasiones, a ver, en ocasiones tal vez, por ejemplo, los gases del paciente que mostré, desde el principio era muy evidente que parecía tener tanto un trastorno respiratorio como un trastorno metabólico, ¿sí? E independientemente de cuál sea el primario o no, yo debo tratar los dos con igual importancia y con igual interés. Debo como que iniciar la búsqueda para ver cómo puedo resolverlos. Listo. La importancia del trastorno primario es que, de acuerdo al que yo escoja, es a ese al que le voy a aplicar la fórmula de la compensación para hablar si hay o no compensación y evaluar la del secundario. Entonces, lo que le diría es que
no conozco como otra fórmula diferente, otra forma diferente a la condición clínica del paciente. Este paciente, además en los gases, tenía muchas cosas además que apuntaban a un trastorno primario metabólico. El lactato, base exceso de -11, bicarbonato de 17, es un componente metabólico muy grande comparado con un CO2 de 56. Entonces, lo que uno debe es integrar todas esas condiciones y ver qué es lo que tiene mi paciente, ¿sí? Si mi paciente es epocoso, pero lo que lo trajo fue una uremia desencadenada por una deshidratación y una diarrea, independientemente de que tenga el CO2 elevado, yo sé que probablemente lo que lo tiene mal en este momento y lo que lo va a llevar a un mal desenlace, tal vez sea de mucho más, con mucha más velocidad el trastorno metabólico. Entonces, la verdad, no conozco, hay que integrar y ayudarse de la base exceso, del bicarbonato, de la condición clínica del paciente y otros parámetros o pistas que les ayude a evaluar que ese es el trastorno primario. Pero la verdad, hay veces no es fácil o hay veces no es posible establecer realmente, aunque casi siempre, en la mayoría de las veces, sin equivocarme, casi siempre el trastorno primario va a ser el metabólico, casi siempre, ¿sí? Doctora, muchas gracias por la explicación. Continuamos con una pregunta del doctor Juan Felipe Londoño. ¿En qué momento deberíamos pensar en buscar un trastorno terciario? Pues realmente yo no quise traer a colación, pues como a la charla, el trastorno terciario, que es cuando busco si de manera adicional a mi trastorno metabólico hay una, de anión gap elevado, hay una hipercloremia. Y como les decía, es muy frecuente hoy en día encontrar hipercloremia como causa de acidosis metabólica, porque muchachos, dejen de utilizar solución salina. La solución salina no es para utilizarla en los líquidos basales del paciente ni de reanimación. Tiene unas condiciones muy específicas. Entonces, lo que yo le contestaría a Juan Felipe, creo, es que siempre busquen el trastorno terciario. O sea, si ustedes están en la capacidad y tienen como que el conocimiento, yo siempre lo hago, siempre lo hago en todos mis pacientes, porque todos mis pacientes están expuestos a la hipercloremia. Todo paciente hospitalizado está expuesto a la hipercloremia o a la pérdida de bicarbonato por otros lados, especialmente si es un paciente con una fístula, es un paciente que tiene una fístula pancreática o en alguna otra parte del intestino. Entonces, yo te diría que si tú lo sabes hacer, lo hagas siempre, porque eso te va a ayudar a evaluar de qué manera a suspender esa solución salina, a reponer el bicarbonato, a buscar por dónde lo está perdiendo. Entonces, yo la verdad siempre le aconsejaría que haga la evaluación completa de los gases arteriales y que mida el trastorno terciario, que lo evalúe. Perfecto, doctora. Por el momento no se han generado más preguntas en el interno. Vamos a dar 30 segundos más para la generación de preguntas o si no para cerrar la reunión. Nuevamente les recuerdo que esta charla queda grabada y la podrán encontrar en mi canal de YouTube, donde me encuentran como Juan Alejandro Monsalve. Tenemos una pregunta del doctor Santiago Henao Sánchez. Doctora, ¿por debajo de qué valor deberíamos considerar hipoxemia en Pereira? 60 u 80 milímetros de mercurio. Muchas gracias. No, en Pereira el valor para considerar hipoxemia está por debajo de 80 y a partir de ahí empezarían los rangos como de severidad. Entonces ya por debajo de 60, una presión de oxígeno en Pereira por debajo de 60 se considera una hipoxemia severa y es un indicador de falla respiratoria. Entonces, por debajo de 80 ya tengo que pensar que los niveles de presión de oxígeno de mi paciente están disminuidos y por debajo de 60 debo pensar que están disminuidos de manera severa. Qué pena, Juan, el otro caso en el que siempre hay que buscar el trastorno terciario o la acidosis metabólica de anión GAP normal es cuando sospechen acidosis tubular renal. La acidosis tubular renal característicamente
produce acidosis metabólica de anión GAP normal. Entonces, esa sería una indicación para específicamente buscar el trastorno terciario. Perfecto. Vamos a dar 30 segundos más para generación de preguntas adicionales. Bueno, doctora, por ahora no se han generado más preguntas. Entonces, a todos nuestros asistentes de distintas facultades de medicina, el día de hoy tuvimos médicos de la Universidad Tecnológica de Pereira, médicos de la Universidad de Visión de las Américas, docentes, también tuvimos médicos de la Universidad Central del Valle. A todos ustedes, muchas gracias. Doctora, en especial a usted por su compromiso con la formación continua de nuestro personal en formación. Entonces, para todos, un feliz fin de semana, un abrazo muy grande y nuevamente nos regresamos a ver el día lunes. Bueno, perfecto. Espero que les haya servido. Pues saben que estoy como a la orden cuando tengan dudas o necesiten información. Y pues nada, un abrazo a todos y pues gracias por estar acá y a Juan por invitarme. Gracias. Bueno, y a la universidad, Perfecto. ¿cierto? Hasta la luego y feliz fin de semana para todos. Para los estudiantes y para nosotros. Claro. Sí. Y así continuaremos hasta la tercera semana, por lo menos. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Hasta luego.